Mañana fría, la de este jueves 22 de febrero de 2018, nueva emisión de Agenda Abierta, fría pero con muchas noticias como siempre. Planteamos nuestros temas elegidos. Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva entra en la disputa electoral por la presidencia de la República Federativa y desde ya está liderando intención de voto. ¿Qué ocurrirá? Impedirán su candidatura, participará y ganará. Lula irá a la cárcel. Allí tenemos las opciones, participe a través de @Telesur, agenda_A, también estamos retuiteando desde @LuciaTelesur y desde @Telesur TV, la cuenta de nuestra casa matriz. Luego estaremos contactando a 4 de nuestros corresponsales. El juez del caso abierto en el Tribunal Supremo por el proceso hacia la declaración unilateral de independencia, Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención nacional contra la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, después de que la investigada no haya acudido a la citación que el magistrado le dirigió. Eso se conocía ayer. ¿Cuál es el desenlace? ¿Cómo avanza esta situación? Lo vamos a conocer desde Cataluña. En Argentina, un sector del sindicalismo, junto a las 2 centrales de trabajadores, organizaciones sociales, de derechos humanos y distintas organizaciones políticas, se concentraron en pleno centro de Buenos Aires una vez más para protestar contra el ajuste, contra los recortes que está llevando a cabo Mauricio Macri, en especial esa ola de cesantías o despidos masivos. La Cámara Baja del Congreso de Florida, en Estados Unidos, ha desoído las peticiones en favor de restringir la venta de armamento de fuego, solicitudes que han surgido luego de la tragedia registrada en una escuela secundaria de ese estado. Se ha negado a debatir un proyecto de ley para prohibir las armas semiautomáticas, esta Cámara Baja del Congreso, y por eso decimos que ha desatendido las peticiones introducidas en las últimas horas. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, propone un restrictivo marco legal migratorio que duplicaría la aprehensión de migrantes ilegales a 90 días, acortará los plazos para los solicitantes de asilo y castigará muy duramente el cruce de frontera, y duramente porque será con privación de libertad o con multas muy pero muy elevadas. Esto también lo vamos a tener actualizado de la mano de nuestro corresponsal. Luego vamos a hablar de Bolivia. Se han producido en las últimas semanas masivas concentraciones y movilizaciones pacíficas en respaldo al gobierno y a la posibilidad de que el presidente Evo Morales se repostule para un próximo mandato en las elecciones que corresponden en 2019. ¿Cuál debe ser el próximo paso? Preguntamos. Que el pueblo se mantenga en la calle, que el presidente Evo continúe su gestión, incluso la haga todavía más eficiente y arroje mejores resultados económicos, convocar otro referendo o una reforma constitucional. Allí están planteadas las opciones. Comencemos entonces el desarrollo, esperamos que nos acompañe. Una intensa jornada. Este miércoles, Ignacio Lula da Silva se metió de lleno en la disputa electoral por la presidencia de Brasil. Mientras la defensa del expresidente pelea en los tribunales contra la persecución judicial comandada por el gobierno de Michel Temer, Lula apostó a la cercanía con el pueblo para lanzar su precandidatura. Quien lidera la intención de voto para todas las consultoras se reunió con comunidades campesinas del MST en Minas Gerais, donde se comprometió con profundizar la reforma agraria iniciada durante su gestión. Y tras reunir fuerzas, da Silva protagonizó un masivo acto por el 38º aniversario del Partido de los Trabajadores, momento en el cual lanzó su precandidatura en defensa de la democracia y en contra del neoliberalismo. Hoy, en Agenda Abierta, nos adentraremos en la figura de Lula, su consolidación como el candidato más popular del país y la amenaza detentada por el Poder Judicial brasileño contra su persona. Para esa gente que ha estado concentrada en las calles, la figura de Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Qué simboliza este expresidente hoy día, el líder más popular, y por qué tiene esa condición de líder más votado si las elecciones fueran
hoy mismo. Vayamos a nuestra casa para extraer datos de distintos portales y así nos vamos informando mejor. Telesurtv.net. Lula reafirma en Belo Horizonte su candidatura presidencial. Fue en la capital de Minas Gerais, al sur de Brasil, donde Lula reafirmó su precandidatura para los comicios de octubre próximo. Esto coincidió con el aniversario número 38 de la tolda de la cual hace parte y como líder principal además, es decir, el Partido de los Trabajadores. En este acto multitudinario destacaban consignas de lucha como Lula libre, elección sin Lula es fraude, y desde ese escenario el expresidente insistía en que los factores neoliberales no lograrán que el pueblo le odie porque su pueblo le conoce. Y abramos comillas para citarle: el problema no es Lula, son los millones de Lula. Pueden intentar acabar con el hombre contando las mentiras que cuentan, liderados por la red O Globo, y pueden intentar desmoralizar al PT, pero no acabarán con las ideas. Esto expresaba Luis Ignacio Lula da Silva en esta actividad en la cual ratificaba su precandidatura. Vayamos ahora a Excelsior, que titula "No tengo miedo". Es una afirmación de Lula da Silva en este momento en el cual lanzaba su precandidatura. Algunos medios hablan de precandidatura y otros de candidatura. Voy a volver, eso exclamaba Lula ante esa multitud que le acompañó en la aceptación de su precandidatura propuesta por el PT. Señaló a la élite brasileña de ser artífice de un proceso judicial amañado porque está basado en convicciones y no en pruebas. Pueden tomar la decisión que quieran, pueden hasta arrestarme. Eso decía al evocar la figura de Tiradentes, pionero en la lucha por la independencia de Brasil y ejecutado a fines del siglo XVIII por su activismo. Y para continuar con lo que decía Lula, tendrán que aprender que no es posible arrestar los sueños. Y preguntaba, ¿por qué le tienen tanto odio a un presidente que tras 8 años tenía aprobación de 87% de la población? Y bueno, recordemos que el líder sindicalista fue condenado en segunda instancia en enero a 12 años y un mes de cárcel por supuestamente haber recibido un departamento de 3 plantas de la constructora OAS a cambio de la concesión de contratos en Petrobras. De esto se le acusa, pero no se ha mostrado una sola prueba de que Lula siquiera haya tenido una vez las llaves de ese departamento. Veamos qué dice ahora el diario del conglomerado mediático más grande de América Latina, es decir, O Globo, a quien por cierto se le acusa de estar involucrado en todo este entramado contra Lula de demonización. La defensa de Lula recurre contra decisión del Tribunal Regional Federal 4 en el proceso del tríplex, es decir, del departamento que está en esta causa principal. La defensa del expresidente ha presentado un recurso contra la decisión de la Cámara Federal de la Cuarta Región, el TRF4, en el proceso del tríplex de Guarujá, de Sao Paulo. La apelación en este caso es por la enmienda del juicio, ya que la opinión de los 3 jueces fue unánime. Los abogados de Lula afirman que el recurso apunta omisiones en relación a elementos que constan en el proceso, contradicciones con sus propios términos y oscuridad. La defensa pide además que la corrección de esas omisiones, contradicciones y oscuridades altere entonces el resultado del recurso de apelación juzgado el 24 de enero, con el reconocimiento de la nulidad de esta sentencia que ha sido emitida y en la cual, como se sabe, se ha ampliado la pena para Lula respecto a la primera que en primera instancia, valga redundar, emitía el juez que lleva la causa, Sergio Moro. Y de este medio vayamos a Brasil de Fato, que publica lo siguiente. Vamos a mirar el titular. Lula visita el campamento del MST con un año de producción agroecológica en Minas Gerais. Bueno, estamos hablando de 400 hectáreas de la hacienda Santa Teresinha en Itatiaizú, la región metropolitana de Belo Horizonte, que fueron ocupadas por mujeres sin tierra exactamente el 8 de marzo de 2017, porque estaban improductivas. Ya hace casi un año de esta ocupación, allí se instaló el campamento María da Conceição y destaca por la producción agroecológica, hortalizas, frijoles y maíz principalmente. Permite alimentar, a las familias de ese campamento y también da como para comercializar en el almacén del campo de Belo Horizonte. Hoy día
Están allí albergadas 700 familias y a pesar de las amenazas de desalojo forzoso, se mantienen estas familias en producción y resistencia. Lula ayer, además de esa actividad multitudinaria, visitaba estas hectáreas, este campamento, conocía de cerca sus problemas, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, y se comprometía con una reforma agraria en caso de triunfar para un tercer mandato. Es el candidato de los pobres, así de contundente se les escuchaba decir a quienes se acercaron, incluso gente que viajó por más de 7 horas para encontrarse allí con su líder. Veamos ahora otras declaraciones u otras palabras que pronunciaba Lula en esta jornada de Minas Gerais, en esta jornada del día de ayer. En el lanzamiento de su candidatura, que como decíamos coincidía con el 38º aniversario del PT, Lula también decía: si alguien piensa que con esta sentencia me sacan del juego político, puedo asegurarles que yo ya estoy en el juego y ahora quiero decirle a mi partido algo que no había reivindicado, pero voy a reivindicarlo: el derecho a colocarme como postulante a la presidencia en 2018. Así aceptaba Lula su candidatura el día de ayer. También en esta jornada Lula da Silva estuvo activo en su cuenta en Twitter, @LulaPeloBrasil, Lula por Brasil, y publicaba: el problema no es Lula, sino los millones de Lulas, como reseñaba nuestro portal. Pueden intentar acabar con una cara, lanzar la cantidad de mentiras que lanzan liderados por la Red o Globo, pueden intentar demonizar al PT, pero no acabar con la idea. En otro tuit: aprendí a no bajar mi cabeza, quiero decir a aquellos que no quieren que sea candidato, aprendan a lamer sus heridas y permitan que la democracia venza. Así de contundente, como siempre, lo expresa Lula en palabras muy llanas que suelen llegar al pueblo. Y bueno, recordar que Lula en los últimos meses ha encabezado una caravana que ha tenido distintas etapas y que le ha permitido recorrer de norte a sur y de este a oeste el territorio brasileño. Y lo que ha hecho allí es fortalecer el vínculo directo que había logrado en sus 2 mandatos a partir de 2003 con los pobres, con los más humildes de Brasil. En el caso de su visita a la comunidad campesina del MST en Minas Gerais, lo que estábamos contando, Lula decía: quiero ganar para complementar la reforma agraria, para aumentar las financiaciones, para hacer cosas por los pobres, para que tengamos mucho más pobres estudiando en las universidades, mucha gente pobre en las escuelas técnicas, mucha gente pobre para aprender una profesión y trabajar. Quiero que los pobres del país dejen de ser pobres y por eso también la gente le reconoce así como el candidato de los pobres, que dio casa, alimentación, salud y educación, derechos fundamentales durante estos 2 mandatos que lideró, y se espera que sea así para este tercer para el cual está aspirando. Analicemos y lo hagamos en esta jornada con Joaquín Piñero, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, del MST. Joaquín, buen día y agradecidos todos por estar con usted. ¿Cómo está? Buen día, gracias. Un saludo desde Brasil a todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan y de toda Latinoamérica. Así es, y el continente entero. Joaquín, primero conocer cuál es la postura de los trabajadores. ¿Por qué apoyar a un hombre como Lula? ¿Lula es garantía de qué? Mira, por los 8 años que Lula estuvo en el gobierno, seguramente que muchas cosas avanzaron en nuestro país. Esto no, la historia, los hechos nos dicen, ¿no? Entonces, también por toda su trayectoria, un hombre que nació pobre, siguió su trayectoria política con los trabajadores, un liderazgo importante de los trabajadores en la ciudad, un sindicalista, un político que también cuando estuve en el gobierno construyó con otros liderazgos, con otros líderes como el propio Chávez, esta alianza de pensar un poco más Latinoamérica, pensar esta construcción de una alianza de la gran patria latinoamericana, caribeña. Entonces también
tuvo una mirada muy buena con las relaciones con los países de África. Es decir, en su gobierno construyó una política externa mirando más para los pobres, para los países más pobres, y que Brasil, por su importancia geopolítica, pudo seguir ahí avanzando en la construcción de esta alianza con los países más pobres, porque acá en Brasil, históricamente, las élites brasileñas siempre han mirado hacia Europa, hacia los Estados Unidos, y con Lula cambió esta lógica de la política externa. Entonces, también muchas acciones que hizo para la construcción de muchas universidades, esta alianza con los sectores más pobres, es decir, construyó su liderazgo con prácticas, con acciones que la gente hoy lo reconoce. Y el MST también, aunque tuvimos varias críticas en su gobierno, porque el rol de los movimientos populares es cuestionar, es criticar, apuntar salidas, ¿no? Pero si miramos todos los gobernantes, todos los gobiernos que han pasado ahí en Brasilia, seguramente Lula es de lejos el presidente que más ha hecho por los sin tierra en Brasil. Hay un Lula junto a su pueblo movilizado en resistencia diciendo que no tiene absolutamente miedo de ser inhabilitado políticamente y que va a luchar hasta el final. Pero hay que tener en cuenta que lo más probable es que el Poder Judicial, junto al mediático, al económico, financiero e internacional, no le permitan la postulación, porque no solamente esta causa por el triplex, hay más de media docena de investigaciones abiertas para ir contra Lula y llevarlo a la cárcel. Le pregunto, ¿se pasean por la posibilidad de otro candidato? ¿Qué estrategia tienen los trabajadores, los movimientos sociales del Brasil en caso de que esto ocurra? No, nosotros seguimos con esta misma visión que tiene Lula y el propio PT. El PT dice que no hay plan B, no hay plan C, hay el plan Lula. Y nosotros entendemos también desde el MST de que es importante empezar, y como ya empezamos, un proceso cada vez más de apoyo popular a esta candidatura, ¿no? Lula sigue viajando el país, sigue hablando con la gente, sigue hablando sobre sus planes de gobierno, y que cada vez más se aproxima de la gente pobre, ¿no? Es decir, por un lado, Lula sigue haciendo su campaña. Por otro, todos los días una campaña mediática tremenda en contra del PT, en contra de Lula, y también el Poder Judiciario brasileño cada vez más demuestra una persecución implacable a la figura de Lula, que la gente ya ve que es una tremenda injusticia, y por lo tanto tenemos que seguir apoyándolo. Esta es la decisión del MST. Vamos a seguir con Lula hasta el último momento, o sea, apoyándolo y también buscando apoyo con otros sectores para que de hecho tengamos una situación irreversible de su candidatura. Y Lula mismo ha dicho de que mismo si sale su prisión, va a resistir incluso. Y entonces estamos juntos acompañando este proceso, porque sabemos que hay un gran apoyo popular para que Lula siga postulando su candidatura. Todas las encuestas indican que sigue su liderazgo ahí, de lejos. Entonces no hay por qué pensar en este momento en plan B. Seguimos con Lula. El plan es Lula. ¿Qué pasa con la institucionalidad brasileña, Joaquín? ¿Hay una crisis estructural de los tres poderes públicos tradicionales del Brasil, del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo? ¿Usted qué cree?
Sí, estamos metidos en una tremenda crisis, ¿no? Porque tenemos una crisis del propio poder ejecutivo, donde hay un presidente golpista que tiene menos de 3% de apoyo popular. Es una vergüenza a nivel internacional, nacional e internacional. Tenemos un judiciario que es una casta, una élite que siempre estuvo en el poder como casi como un poder monárquico, donde hijos de jueces su línea familiar sigue en este poder, y entonces, y cada vez más no están siendo observados por la población brasileña, que en los momentos que tiene que cumplir la Constitución no están haciendo. Entonces, también hay un descrédito completo de la población a ese sector. Y por supuesto, cada vez más se aumenta la crisis social y los niveles de desempleo en Brasil son altísimos, o sea, los más altos de la historia. El tema de la cuestión de la vivienda, es decir, cada vez más gente en las calles sin casa, sin vivienda, desempleo, sin vivienda, el problema de la salud, una situación muy gravísima. Entonces, la gente empieza a mirar para una salida. Y en este momento, la salida es Lula. Todos están diciendo, la salida es Lula. Entonces, esta es la situación. Y acá en Brasil, principalmente las últimas medidas que ese gobierno golpista ha tomado, que es la cuestión de la intervención militar acá en Río de Janeiro, es más una medida para intentar salir de esta situación que es vergonzosa para este gobierno golpista. Justamente sobre eso iba a preguntarle y ya queda respondida anticipadamente esa pregunta con la que seguíamos y pensábamos finalizar. Quiero ahora compartir lo que hemos publicado en Twitter para promover la participación de nuestros televidentes. Lula da Silva entra en la disputa electoral por la presidencia y desde ya lidera intención de voto según los últimos sondeos. ¿Qué ocurrirá? ¿Impedirán su candidatura? 39% así lo cree. ¿Participará y ganará? 37% lo considera así que hay bastante optimismo. Lula irá a la cárcel, 24% se decanta por esta tercera y última opción. Joaquín Piñero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese tiempo. Yo que agradezco, un gran abrazo. Hasta luego. Un gran abrazo de vuelta. Allí teníamos a nuestro invitado, hace parte de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, del MST, y así ponemos punto final a este tema. Nos quedan otros pendientes, pausa y venimos con ellos. Bueno, antes de hacer el contacto directo con nuestros corresponsales, queremos revisar el portal oficial de la Cancillería ecuatoriana, que presenta la candidatura de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, para presidir la Asamblea General de Naciones Unidas, ONU, durante el periodo de sesiones número 73, que comienza en septiembre de 2018, como cada septiembre. Hace 45 años que el país no está al frente de la Asamblea General y 19 que ningún país de nuestra región ha presidido esta instancia. Allí tenemos la información. Ecuador aspira a presidir Asamblea General de Naciones Unidas luego de 45 años y presenta la candidatura de la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Ahora sí, pasemos de este portal a la información desde el mismo lugar en el cual se produce. Y vayamos a Cataluña, vayamos a la capital, a Barcelona. Nuestro compañero Joan Ortiz y Serra nos tiene información sobre toda la situación judicial que encierra el proceso independentista catalán. Hola Joan, nos ponemos al día contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Barcelona. Las cosas siguen prácticamente como ayer, es decir, ayer no compareció Ana Gabriel ante el Tribunal Supremo tal y como había anunciado 24 horas antes, y al constatarse la incomparecencia de Gabriel, lo que hizo la justicia fue lanzar esta orden de detención contra la líder independentista. Pero eso todavía no ha activado los procesos judiciales y policiales en Suiza. Podría ser efectivamente detenida, así queda establecida en los protocolos de cooperación policial. Sin embargo, es muy poco probable que Suiza acepte extraditar a Ana Gabriel. Así se desprende de la propia justicia suiza, y así ha salido también en varios medios de comunicación de este país. Lo ven poco probable porque no están tipificados los delitos políticos en este país helvético, motivo por el cual, al no haber una correspondencia con delitos equivalentes en el Estado español, pues por esto sería muy difícilmente extraditada. La única posibilidad es que si lo comparten ambos códigos penales o los códigos penales de ambos países, lo único posible es que se demuestre que Ana Gabriel hizo uso de la fuerza para propiciar la independencia de Cataluña, algo que no sucedió, con lo cual, reiteramos, es muy difícil que Suiza acepte extraditar a Ana Gabriel. Mientras tanto, lo que sí podemos constatar es que hay movimientos sobre las negociaciones entre los partidos independentistas para investir a Puigdemont, pero podría ser que no fuera él investido y que se formalizaran, digamos, dos cuerpos políticos distintos, uno en Bruselas, con Puigdemont tomando decisiones de relevancia, y otro en Cataluña, ejecutándolas. Pero todo esto, por el momento, son solamente rumores. Y si son rumores, ¿por qué lo contamos? Porque constata que ya hay movimientos y que muy probablemente en pocos días comenzaremos a tener detalles de cómo será el nuevo ejecutivo aquí en Cataluña. Gracias, Joan. Y ahora vayamos a Estados Unidos. El Poder Legislativo de Florida, ese estado donde el miércoles pasado se registró una tragedia en una unidad educativa de Parkland, justamente por el fácil acceso que tiene la juventud y la ciudadanía en general a las armas, desoye o no toma en consideración las peticiones que se están haciendo desde distintos flancos de regular o de cambiar la regulación en lo que tiene que ver con la venta de armamentos. ¿Qué ocurrió y en qué sentido desoye esta petición? Francesca Emanuele nos cuenta. Hola, Franche. Muy buenos días. Pues la frustración se apoderó de los jóvenes estudiantes que continúan protestando en la Florida, y esto al conocer que los senadores y congresistas de este estado votaron en su mayoría en contra de siquiera considerar un proyecto de ley que proponía prohibir las armas semiautomáticas, como la que usó el autor de la masacre de la escuela de Parkland, el joven de 19 años, Nicolás Cruz. Por otro lado, un sentimiento similar de frustración expresaron numerosos estudiantes aquí en Washington, y este sentimiento se expandió también a los estudiantes de Florida y otros lugares del país. Y es que ayer el presidente Donald Trump expresó su respaldo nada menos que a dar armas a los maestros en las escuelas para que ellos detengan a disparos potenciales tiroteos en los centros educativos. Esto lo dijo durante una reunión en la Casa Blanca con personas afectadas por masacres tales como la de Parkland, Florida, pero también otras masacres como la de la escuela primaria de Sandy Hook, donde en 2012 murieron 20 niños. Gracias, Francesca. Y desde el norte de nuestro continente vayamos nuevamente a la península ibérica. Desde Madrid, nuestro compañero de labores, Sergio Rodrigo, nos pone al día sobre un restrictivo marco legal migratorio que está proponiendo el presidente francés Emmanuel Macron. ¿En qué consiste? ¿De qué va? Nos cuenta Sergio. Sergio, te oímos. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, nueva polémica en torno a la política de asilo del presidente francés Emmanuel Macron. La medida que se debate ahora en el Parlamento francés sigue generando controversia y sobre todo discrepancias entre una y otras formaciones, incluso dentro de la propia formación de En Marcha, la formación del presidente francés. Pero de momento la polémica está en la calle. Ayer numerosos simpatizantes con los migrantes, colectivos en defensa de los derechos humanos, salieron a las calles para defender la política de asilo
asilo. Y es que en esta nueva ley del asilo que pretende aplicar el gobierno francés de Emmanuel Macron contempla, por ejemplo, que se aceleren los procesos, es decir, que en 6 meses se resuelvan las solicitudes de asilo. En el último año fueron más de 100.000 en Francia. Insiste en que si en esos 6 meses no se resuelve, acompañar a los migrantes a los puntos de llegada, es decir, deportarlos. Ese ha sido uno de los grandes puntos polémicos que ha generado esta ley, pero entre otras está, por ejemplo, medidas como encarcelar a los migrantes hasta 90 días sin haber cometido ni un solo delito. El rechazo es unánime por parte de las fuerzas progresistas en Francia. Por otro lado, la derecha y la extrema derecha insisten en que la medida no es suficiente y piden acelerar y sobre todo endurecer las políticas en una sociedad donde, según las encuestas, el 60% de la población francesa cree que hay muchos migrantes. Mientras, en el Mediterráneo siguen llegando numerosas personas que escapan y que tratan de ponerse a salvo en el sur de Europa, sorteando el mar Mediterráneo, un mar que en lo que va del año 2018 se ha cobrado la vida al menos 9 personas cada día. Detrás de él se ve costa, bueno, claro, está en Andalucía realmente, allí muy cerca de donde diariamente llegan decenas de refugiados y no son precisamente acogidos por los distintos gobiernos de España, y empezando por el gobierno nacional. Ahora vengamos a estas latitudes. Edgardo Esteban, listo para contarnos de una nueva jornada de lucha que protagonizaron sindicatos y trabajadores en general en Argentina contra el ajuste y el paquetazo de Mauricio Macri. Hola, Edgardo. Muy buenos días, un saludo para ti, también para toda la audiencia de Telesur en esta mañana de jueves. Y como bien decías, una manifestación realmente importante. Realizaron las centrales obreras de la República Argentina, más de 400.000 trabajadores en esta avenida 9 de julio, la más importante de la capital de Argentina, planteando este repudio a las políticas de ajuste que está implementando el gobierno de Mauricio Macri, que de alguna forma marca un antes y un después, a partir de lo que decían los propios trabajadores, ¿no? Un camino que marca esta resistencia que está teniendo el pueblo trabajador, planteando todo lo que significa esa reforma previsional que ha perjudicado a cientos de jubilados con sus sueldos, con sus haberes, también lo que significan estos despidos que se han incrementado de forma importante estos últimos meses, que marca justamente el tema de la desocupación, la posibilidad de importar productos que ha generado el cierre de numerosas fábricas, el tema de lo que significó también este acto, la estigmatización de los referentes sociales, laborales, de lo que iba a ser un acto de violencia y que terminó con absoluta calma, sin ningún tipo de acto que se pueda repudiar, y de esa perspectiva rompiendo todos los prejuicios y todo lo que significó la campaña, no solamente del gobierno, sino de las corporaciones mediáticas que fueron tratando de asustar de un acto que fue ejemplar y que marca justamente el difícil momento que está pasando el sector laboral, y que de alguna forma se vio reflejado en este multitudinario acto que abre un camino para seguir solamente planteando reformas al gobierno Mauricio Macri, y que de alguna forma también habla de una unidad que va creciendo y que se va multiplicando en función justamente de este sector que está padeciendo las dificultades económicas que se viven en la Argentina estos últimos tiempos. Estrategia de lucha, unidad de los distintos movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, centrales obreras, justamente para ir contra o en rechazo de estas medidas que está tomando el presidente Mauricio Macri. Agradecemos a nuestros 4 corresponsales, hagamos una nueva pausa, así nos vamos poniendo al día minuto a minuto, y a la vuelta hablamos de Bolivia, de todo el escenario político y social que se reconfigura a partir de la posibilidad que tiene el presidente Evo Morales de aspirar nuevamente a ser presidente del Estado plurinacional. Ya venimos. Nuestro segundo tema, no hagamos mucha presentación porque ya lo tenemos en los portales que vamos a comenzar a revisar. Como prácticamente es costumbre, comenzamos en casa. telesurtv.net. Bolivianos marchan en apoyo a repostulación de Evo Morales. Organizaciones sociales de todo el Estado plurinacional salieron a las calles nuevamente este miércoles desde la ciudad de El Alto, provincia de Murillo, departamento de La Paz, para respaldar la tercera repostulación del presidente Evo para los comicios generales
electorales que tendrán lugar el venidero 2019. Este respaldo popular surge tras esa decisión emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el TCP, de permitir la repostulación de Evo Morales para un cuarto periodo presidencial consecutivo. De su parte, la oposición también fue a las calles exigiendo lo que considera es cumplimiento, o lo que considera es el cumplimiento de los efectivamente resultados del referendo del pasado 21 de febrero de 2016, en el cual se rechazó la modificación de la Constitución con el objeto de alargar el límite de la reelección presidencial. Sin embargo, está esta decisión judicial y bueno, ya vemos las dos caras de la moneda, de un lado y del otro. Prensa Latina, agencia latinoamericana, tiene lo siguiente: reconocen en Bolivia fracaso de llamado opositor al paro cívico. El ministro boliviano de la presidencia, Alfredo Rada, reconocía que el paro cívico convocado por la oposición ha fallado en sus planes de impedir el apoyo del país a la repostulación del presidente Evo Morales y ha sido una convocatoria fracasada. Hubo ciertamente bloqueos en varias ciudades, pero no lograron la presencia masiva de ciudadanos que aspiraban, tampoco el efecto o el impacto suficiente como para paralizar las actividades socioproductivas, de servicios y comerciales en el territorio nacional. Y acotaba este funcionario que la magnitud de las concentraciones que se hicieron en distintas ciudades del país suramericano en apoyo a Evo sí que tuvieron contundencia, sí que fueron multitudinarias. Agencia Boliviana de Información, este medio de comunicación estatal, publica: Morales llama al pueblo de Bolivia a fortalecer unidad frente a la embestida de la derecha. Evo Morales instó este miércoles a los militantes de su partido, Movimiento al Socialismo Más, a las organizaciones sociales, a los líderes indígenas, a la población en su conjunto, a fortalecer unidad y vitalidad del proceso de cambio que está atravesando el país ante una campaña feroz de la derecha de mentiras, demonización, humillación, principalmente a través de redes sociales, consideraba el presidente. Y citamos: intentarán dividirnos como siempre. ¿Para qué dividirnos? Para dominarnos políticamente, robarnos económicamente, saquear nuestros recursos naturales. Esa era la explicación en forma de alerta, de advertencia que hacía el líder indígena de Bolivia. Luego cerramos con este medio, El País de España. Zapatero apoya la reelección de Morales en Bolivia en un acto junto a Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Esto lo veíamos ayer a través de nuestra casa en un informe de Vicente Montagut. Agradezco al presidente Zapatero que esté aquí. No es frecuente que España, o no es frecuente en España, que un presidente se ponga al servicio de la resolución de conflictos y le van a criticar por estar aquí. Eso lo decía en sus palabras de presentación el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en este acto intitulado Por Bolivia. Se celebró en Madrid y era, como dice su título, como da a entender, en apoyo a la repostulación del presidente Evo Morales y a la posibilidad de que tenga continuidad de este proceso revolucionario de importantes transformaciones que está viviendo el Estado plurinacional a partir de la llegada de Evo. Estoy aquí porque he visto cambiar a Bolivia, mejorar, y porque quiero agradecer el agradecimiento. Si ha habido un presidente agradecido, ese es Evo Morales. Parte de las palabras pronunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero, quien estaba allí de invitado ante más de 400 simpatizantes del gobierno boliviano que integran partidos comunistas y organizaciones bolivarianas y de izquierda. Bueno, así tenemos las reseñas que hemos elegido para abundar en datos. Ahora vayamos a lo que dicen los sondeos de opinión pública. Algunos dicen no hay que fiarse mucho de lo que dicen las encuestas, visto lo que ha pasado en los últimos 2 años aproximadamente, pero otros dicen, bueno, siempre es un foco importante, siempre es una brújula. El apoyo al presidente Evo Morales estaría de la siguiente manera. Vayamos a la encuesta hecha por Ipsos. Registra o revela que 55% de los bolivianos aprueba la gestión del mandatario frente a 35 o 33, digo, no le pongamos más, frente a 33% que no aprueba la gestión o que no valora positivamente el desempeño del presidente Evo Morales como jefe del Estado plurinacional. Tenemos otra encuestadora.
Esta se llama Captura Consulting. Publicó a fines de 2017 resultados de intención de voto. Y dice que el presidente, o lo que revela este estudio, es que el presidente Evo Morales obtendría 37% frente a un 15% de intención de voto de quien le llega más cerca. Estamos hablando de unos cuantos puntos de diferencia, de unos 20 puntos de diferencia, 22 puntos exactamente, si no me falla la calculadora mental. Bueno, así lo tenemos, 22 puntos de diferencia. Así revelan las encuestas, ya decíamos, movilizaciones multitudinarias en los últimos días y lo que comentábamos al comienzo con apoyo de Telesur, como ayer se daban movilizaciones de un lado y del otro, pero lo que destacaban los funcionarios del Ejecutivo es que los intentos de boicot, de bloqueos y de paralización no fueron efectivos frente a un pueblo que salió a las calles a decir si queremos que Evo Morales siga siendo nuestro presidente y pueda culminar este proyecto de país, o al menos avanzar todavía mucho más, profundizar esta base que ha sentado desde hace más de 10 años. Y agregamos otro dato, que tenemos acá: en 12 años de gestión, destacan como conquistas importantes o logros que hay que poner de relieve de esta revolución encabezada por el líder indígena Evo Morales, lo siguiente: por ejemplo, en lo social redujo niveles de pobreza en más de 15 puntos porcentuales. Ha habido una ampliación evidente de la red sanitaria con más de 3.000 centros públicos de salud, y hay que incluir regiones de difícil acceso, sistema educativo que alcanzó 85% de la población. Hay una importante bonificación para que los estudiantes no deserten tempranamente y puedan culminar sus estudios si no tienen los recursos suficientes para hacerlo. El Estado se los garantiza. En lo que tiene que ver con la economía, bueno, se dice que Bolivia definitivamente tiene el liderazgo de crecimiento de su Producto Interior Bruto con equidad en lo que tiene que ver con redistribución año a año, aún en tiempos de adversidades, de restricciones externas y de problemas internos, como se sabe. Y bueno, también se habla de los puntos más importantes: nacionalización de la industria de hidrocarburos, que ha significado el rescate de la soberanía en la administración de recursos que soberanamente, valga redundar, yacen en territorio boliviano. Y soberanía política y económica y conciencia de la ciudadanía. Todo esto está enlistado a la hora de hablar de los logros de la revolución que ha habido desde hace más de 10 años en Bolivia. Bueno, así tenemos esto. Vayamos, si les parece, a nuestra pregunta, que está allí muy clara, tiene que ver con las movilizaciones que se han producido en las últimas semanas en respaldo a la repostulación, del presidente Evo Morales para 2019, y veamos cómo está la proporción, cómo responde nuestra gente. @Telesur agenda_A. Pueblo debe continuar en las calles, 24%. El presidente Evo continuar con su gestión, 37%. Convocar otro referendo, 15%. 24%. Reforma constitucional. Bueno, hay allí porcentajes muy cercanos, muy parecidos, pero la mayoría evidente está en la segunda opción. Presidente Evo concentrarse en dar continuidad a su gestión y luego ir a lo que corresponde a la campaña electoral para medirse en urnas. Como tradicionalmente lo ha hecho en Bolivia. Bueno, vayamos entonces de una vez, ya así finalizamos este tema, y vayamos entonces a una pequeña pausa en Agenda Abierta, que por el tiempo me parece que es la última. Ya volvemos con más. Estamos de vuelta. Una falla técnica casi me hace quedar mal con la audiencia, por poquito, pero no, lo prometido es deuda. Exacto, dijimos deporte y deporte tenemos. Vamos con los deportes, claro que sí. Tenemos mucha actualidad deportiva, Lucía. Tiene que ver también con los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Ya están llegando a su cierre, ya dentro de poco, el 25 de febrero, cierra el telón hasta dentro de 4 años nuevamente. Pero hay actualidad que tiene que ver precisamente con el deporte y sobre todo con temas polémicos, que es con Rusia, Lucía, precisamente. Esas acusaciones de supuesto dopaje. De supuesto dopaje. Vamos hablando justamente del ministro ruso de Deportes, Pavel Kolokov, quien afirmó que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el caso del dopaje que involucra al atleta ruso Alexander Khlushnevsky, quien dio positivo por una sustancia prohibida en los Juegos de Invierno de Pyeongchang el pasado domingo 18 de febrero. Vamos a escuchar precisamente cuáles fueron sus declaraciones.
ser justos, no utilizaría la palabra provocación. No demos juicios por ahora. Por supuesto, esta es una situación muy desagradable. Hubo algún tipo de mal funcionamiento. Hemos trabajado con todos los atletas antes de los Juegos Olímpicos. Todos los atletas y todos los participantes han pasado las pruebas de dopaje durante el año pasado. Todas las federaciones deportivas rusas han firmado acuerdos con sus federaciones internacionales sobre pruebas adicionales. No hagamos ninguna evaluación. No lo llamemos provocación. Solo necesitamos aclarar qué sucedió. Claramente el incidente es muy desagradable. Espero que no influya en la decisión del Comité Olímpico Internacional. Recordamos precisamente que esta decisión obedece a un escándalo que se había dado supuestamente sobre un supuesto dopaje de los atletas rusos. Esto había pasado recientemente antes de que participaran en los Olímpicos de Pyeongchang. Pero vamos a hablar de otras informaciones, y es que un nuevo escándalo también salió a la luz en la NBA. Más de una decena de empleados y ex empleados de los Dallas Mavericks denunciaron un ambiente de trabajo tóxico y hostil y con comportamientos sexuales inapropiados y hasta violencia doméstica. Así lo señalaron varias mujeres quienes dieron su testimonio a un medio estadounidense, donde denunciaron los acosos que sufrieron en las oficinas de los Mavericks por casi 2 décadas bajo la presidencia de Terdema Uzeri. Entre los testimonios recogidos destacan actos inapropiados por parte del antiguo propietario del equipo, empleados del alto perfil con problemas de violencia doméstica e incluso personal. Mark Cuban, actual propietario del equipo, aseguró que no tenía constancia de esos problemas que sucedieran justamente en las instalaciones o en la institución, e inmediatamente tomó y despidió a Buddy Pittman, responsable de recursos humanos, quien habría avalado esas conductas. También a Earl Sneed, periodista responsable de su sitio web oficial, quien fue señalado de acoso por varias mujeres. Lamentable situación. Y el cubano Joen Lifond intentará batir este jueves por su propio récord mundial de más golpes con la cabeza a un balón de agua. ¿Qué tal? El expolista buscará ampliar su récord de 12 minutos en la modalidad de más tiempo, manteniendo el equilibrio sobre un balón de fútbol sobre la cabeza mientras realiza ejercicios de brazos y piernas en el agua. La Dirección de Recreación del Instituto Nacional de Deportes informó que el complejo de piscinas Baragua será el escenario de esta actividad. Organizadores del evento aseguraron que se contará con la presencia de jueces internacionales FIFA e incluso de los récords Guinness. Lifond ya cuenta con marcas en las categorías de más toques al balón dentro de una piscina, natación con el balón en la frente y más toques en un minuto. Curioso esto, Lucía, de darle toques al balón en una piscina, ¿no? Muy curioso, y también curioso todo lo que pasa tras cámaras, si nuestra audiencia supiera, ¿no? Yo voy a decir agenda, porque tengo en mente, vamos a despedir juntos, teníamos rato que no lo hacíamos, nos acompañan porque hoy finalizamos con la sección deportiva, elegimos hacerlo así por la dinámica informativa, y bueno, nos encontramos a las 8 de la mañana en vivo, y a las 10 de la mañana en el programa Impacto Económico. Y lo que sigue, Juan Carlos Rosso con la actualidad informativa a esta hora. Chao, Fernando. Chao, Lucía.